Ojalá el atuendo de mis agentes especial versión flamenca llevara porra para darle en la cabeza a mi vecino cada vez que veo una estela de condensación de un avión y me dice «Están modificando el clima con los chemtrails». Claro que sí. Murcia, antes de tener aeropuerto, era todo jungla. Fue poner vuelos Corbera a Manchester United y empezó la sequía de neuronas. Pues si ya es una estupidez pensar que los chemtrails, pues eso, son lo que son. Imaginad la cara que se me quedó cuando empezó a publicarse que la divulgadora chilena Gaby Jorquera era la inventora de los chemtrails y que por su culpa lo mismo te cae un chaparrón el día de tu boda o te pasa los siguientes 5 años de sequía. O sea, tuve que ponerme manos a la obra para desmentir ese bulo inmediatamente. Es que esto no es culpa de Gaby Jorquera. Todo el mundo sabe que el año de la boda ya no se moja tanto. Lo de Gaby Jorquera y los chemtrails ha sido un malentendido. Uno, porque los chemtrails no existen. No existen. Y dos, porque aunque es cierto que todas las doñas que hoy estamos viendo son capaces de humedecer los entrepaños de cualquiera, Gaby Jorquera también es capaz de que se te humedezcan los ojos. Y mucho. Calculo en plan rápido que un teatro como este, un aforo completo, ahora ponéis el meme de la tía esta que está pensando y salen las fórmulas matemáticas durante una charla de Gaby Jorquera, puede llenar medio embalse con cada charla de Gaby. Y es que Gaby está dedicada en cuerpo y alma a erradicar la pobreza y la exclusión social. Ha trabajado en la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en el Estado español, en Save the Children, en la Oficina del Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil y actualmente es responsable de la Estrategia de Educación e Infancia de la Fundación Secretariado Gitano. Por eso, sus charlas siempre nos aprietan el corazoncito y nos sueltan el lagrimal. Os voy a dejar con Gaby Jorquera y Vida media de un prejuicio. El 12 de enero de 1425, Alfonso V, rey de Aragón, entregó un salvoconducto a Juan, conde de Egipto Menor. Juan, conde de Egipto Menor, es el primer gitano cuya presencia está documentada en territorio ibérico. Y este salvoconducto es la prueba documental más antigua de la presencia del pueblo gitano en la península, antes incluso de que España fuera el reino de España. ¿De dónde venía esta tribu de nómadas romaníes? Pues para un pueblo que no tenía historia escrita y los nombres en aquella época cambiaban mucho, pues era difícil establecer un origen y durante siglos subsistieron varias teorías. Pero hoy el consenso apunta a que el pueblo romaní, que significa el pueblo rom, el pueblo de los hombres libres, salió de aquí, de la región del Punjab, hace más de 1000 años. Las primeras evidencias que apoyan esta teoría la encuentran lingüistas alemanes que, analizando la lengua romaní, encuentran enormes similitudes con el sánscrito. La lengua romaní hasta el día de hoy mantiene enormes similitudes con otras lenguas indoeuropeas, vocablos y estructuras gramaticales que son muy similares o iguales a lenguas como el sandrí, el punjabí, el sánscrito o el hindi. Desde la lingüística fueron las primeras evidencias, las últimas vienen desde el campo de la genética. En este estudio que os pongo de ejemplo, analizaron muestras de personas gitanas europeas de 13 países distintos. Los investigadores lo que primero hacen es comparar esas muestras entre sí y después compararlas con bases de datos de genomas de personas de europeos, de personas de Centroasia, de India, de Pakistán, etc. El primer resultado que sacan es que las personas gitanas de Europa tienen un origen genético común. Además, tienen enormes similitudes con el genoma de personas de la región del Punjab. No solo eso, el genoma de las personas gitanas europeas tienen la historia marcada, tienen las huellas
que se encuentran en grupos que han tenido eventos de reducciones drásticas de población. En su ADN se muestra el nivel de aislamiento que han tenido a lo largo de los siglos, una gran endogamia, pero también eventos de intercambio genético con otros europeos que varían a lo largo del tiempo y de los distintos territorios. Tenemos entonces el punto de origen, la antigua India, en la región del Punjab. Tenemos además que en 1425, hace exactamente por lo menos 600 años y 27 días, llega el pueblo gitano a la península ibérica. ¿Qué pasa a partir de aquí? Pues los historiadores llaman a esta primera época la gran acogida, porque durante estas primeras décadas las personas gitanas, el pueblo gitano fue bien recibido y se integran sin mayores dificultades en la vida de pueblos y ciudades. Pero cuando en 1492 los reyes católicos Isabel y Fernando conquistan el reino musulmán de Granada, empieza una nueva era. ¿Qué perseguían los reyes católicos? ¿Cuál era su ideal? Un solo reino, una sola monarquía, una sola religión. Para este objetivo, la diversidad representaba un obstáculo y esta diversidad estaba encarnada en tres grupos principalmente: los judíos, los musulmanes y el pueblo gitano. Gracias. El pueblo gitano entonces es parte de la diversidad a la que hay que eliminar. A partir de la primera pragmática antigitana se promulga, se lanza en el año 1492, pero a partir de esta primera le siguen 200 disposiciones que les prohíben el uso de su lengua, el uso de sus vestimentas, les prohíben ejercer los oficios que les eran propios, les prohíben la itinerancia, son obligados a censarse, a ponerse a disposición de las autoridades, son obligados a ponerse bajo los órdenes de señores. Se les prohíbe, por ejemplo, acogerse a sagrado, es decir, buscar la protección de la Iglesia cuando eran perseguidos por la justicia. Distintas disposiciones que van creando las condiciones perfectas para que el 30 de julio de 1749 se produzca la Gran Redada. ¿Podríais levantar la mano, por favor, aquellos que hayan escuchado hablar alguna vez de la Gran Redada? Vale. Ya os lo cuento yo ahora. 30 de julio de 1749. El rey Fernando VI ordena encarcelar, detener y encarcelar a todas las personas gitanas sin excepción de sexo ni de edad. Todas las personas gitanas del territorio español son detenidas. Son separadas las mujeres de los hombres porque el objetivo explícito de la orden que se publicó era evitar que se reprodujeran para poder acabar con esa raza maldita. Se separan. Los hombres son enviados a trabajar a la marina, a los arsenales para rearmar la flota española. Las mujeres son enviadas a prisión y a las fábricas a trabajos forzados. Los niños varones podían acompañarlas hasta que cumplieran 7 años. A partir de ese momento eran enviados junto con los hombres adultos a trabajar. Miles de personas gitanas, miles, fallecieron en el mayor intento de genocidio del pueblo gitano que ha tenido lugar en España. Este es uno de los episodios más vergonzantes de la historia de España y es desde luego el capítulo más dramático, más oscuro del pueblo gitano en nuestro país. La Gran Redada, según los historiadores, genera una herida profunda en la relación entre castellanos y gitanos. Los gitanos vieron traicionados los esfuerzos de inclusión que durante siglos habían hecho. A partir de este momento son indultados. Carlos III los indulta en el año 1767. Esto no significa que a partir de ahí empiece un periodo de inclusión. Empieza una época asimilacionista. Las personas gitanas que habían sobrevivido a la Gran Redada recuperan la libertad, pero
también están condenados a la pobreza, porque todos sus bienes y todo su patrimonio habían sido embargados y subastados por las autoridades. En los 2 siglos siguientes se siguen sucediendo leyes que, si bien no pretendían de manera explícita el exterminio de las personas gitanas, sí que los ponían en un lugar que se les criminalizaba y se les penalizaba. El estigma que había sido creado durante siglos de persecución sigue quedando en rastro aún en leyes y reglamentos muy recientes. En el reglamento de la Guardia Civil hasta el año 78 se siguieron manteniendo artículos directamente discriminatorios hacia las personas gitanas. Este es el gran hito. La Constitución Española de 1978 reconoce por primera vez la igualdad jurídica, la igualdad ante la ley de los gitanos y las gitanas. Por primera vez. A partir de los años 80 también empiezan a ingresar masivamente en el sistema educativo. Si os fijáis, hace menos de 40 años. Esto no significa... La Constitución Española es, desde luego, el gran hito en términos de la igualdad. De hecho, lleva la firma de un gitano, Juan de Dios Ramírez Heredia. Esto no significa que la igualdad real haya llegado, porque siglos y siglos de estigma, prejuicios, estereotipos y discriminación no se borran en unas pocas décadas. De hecho, las personas gitanas siguen siendo los grupos que mayor rechazo social generan y son de los grupos que mayores índices y tasas de pobreza y exclusión social presentan en nuestro país. Solo por dar un ejemplo, y me vaya a perdonar, mi campo es la infancia, 9 de cada 10 niños y niñas gitanas están en situación de pobreza, la mitad de ellos, 1 de cada 2, en pobreza severa. Presentan unos índices de abandono y de fracaso escolar inaceptables e insoportables para el año 2025. Cuando empecé a preparar esta charla, había pensado hablar de otras cosas. Había pensado contaros qué es lo que nos dicen y qué es lo que sabemos las ciencias sociales sobre cómo se construyen los prejuicios y los estereotipos. Los seres humanos tenemos una tendencia natural a los prejuicios. Entendemos el mundo y nuestra relación con los otros a partir de categorías sociales. Nos ayudan a entender cuál es nuestro lugar y cuál es el lugar de los otros. También tenemos un montón de evidencia que indica que nos podemos relacionar con grupos distintos desde el intercambio y no desde el enfrentamiento. Hay evidencia muy interesante que muestran cómo nuestros estereotipos y prejuicios se basan mucho más en creencias que en experiencias. De hecho, una interacción positiva, varias interacciones positivas con grupos marcados negativamente por estigmas y prejuicios no ayudan a disminuir el prejuicio, pero sí que ayudan a disminuir la posibilidad de discriminación. No vamos a cambiar muy probablemente las creencias de un día para otro, porque si os fijáis, y es lo que he intentado mostrar de forma gráfica contando la historia del pueblo gitano en España, es que siglos y siglos de estigma y discriminación solo se pueden vencer con muchísima información y con un esfuerzo directo por eliminar el estigma y los bulos que circulan y los bulos en torno a estas personas. Yo no sé, la verdad, cuál es la vida media de un prejuicio. No sé cuánto tiempo debería un prejuicio durar. Lo que sí sé de manera segura es que 600 años son, desde luego, más que suficientes. Muchísimas gracias.